Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es una tarde ya un poco fría, pero siento calor, la verdad. Como que, así que yo creo que este vaso con agua se me va a hacer poco. Así que ahí si ven que se me acaba, me traen otro, por favor. O una jarra. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en Filipenses. Estamos en el capítulo 2 y vamos a ir concluyendo esta parte, este apartado que por lo cierto es muy práctico, es muy práctico. Y a modo de introducción, y antes de ir al texto, quisiera comentarles que desde hace ya un buen tiempo he estado meditando y me ha estado dando vueltas en la cabeza una historia que está en la Biblia que trata de un señor que les da talentos a 3 personas. No sé si usted recuerda esa historia. La historia de los talentos, que la narra Jesús para mostrar un poco cómo es el reino. Y si usted recuerda, y si no, yo invito a que después lo pueda leer en Mateo 25. En este relato Jesús nos cuenta esta historia de un hombre que se va y deja todos sus bienes a 3 personas, o 3 hombres. Al primero le da 5 talentos, al otro le da 2 y al último le da 1. Y el texto de ahí dice, según la capacidad de estos hombres. La historia nos cuenta que una vez que retorna este señor, él va y les pide cuentas a estos hombres. Les pide cuentas. Aquel que tenía 5 talentos, cuando es llamado ante el Señor, él le entrega y le dice, ¿sabes qué? Yo tomé estos 5 talentos, fui a negociar y gané otros 5 talentos. El segundo, lo mismo. Acá tengo otros 2 talentos. Mientras que el último, él dice que no negoció y que de hecho él los enterró, o lo enterró este talento. Y cuando el Señor confronta a este último personaje, él le recrimina. Y este responde, Señor, tuve miedo y lo enterré, pero aquí está, no se perdió, le dice. Aquí está, te lo devuelvo íntegramente, no se perdió. Lo enterré, pero no se perdió. Y el Señor, ¿qué le responde? Le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses, que fue lo que ocurrió con los otros 2 señores. Y la verdad es que esta historia o esta parábola es fácilmente relacionable con la administración del dinero, ¿cierto? Es lo primero que se nos viene a la mente. Pero honestamente creo que esta historia apunta a algo más profundo que el dinero. Apunta a cómo estamos nosotros administrando lo que el Señor nos da. Muchas gracias. No es solo el dinero, sino es cómo estamos administrando lo que el Señor nos da. Ya sea dinero, tiempo, relaciones, el trabajo, la familia e incluso la salvación. Y con esto no estoy diciendo que la salvación se pierde o que usted tenga que mantenerla. Lo que estoy diciendo es cómo administramos nuestra salvación. ¿Se acuerda de este hombre que le da un talento? ¿Qué es lo que él dice? ¿O qué es lo que la historia dice? Que él no lo perdió. El Señor no le recrimina que lo haya perdido. Él se lo devolvió íntegramente. Lo que él le recrimina es que no lo administró correctamente. Y es aquí cuando veo ese sentido a lo que decía el pastor Cristian la semana pasada, cuando hablaba de la salvación, de ocuparnos
citando a Pablo en el capítulo 2:12, cuando dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo, a través de esta carta y en este capítulo en particular, ha estado hablándonos sobre cómo estamos viviendo, cómo estamos administrando lo que Dios nos da, cómo estamos ocupándonos en nuestra salvación. Y ciertamente muchas veces estamos cortos, muchas veces no cumplimos con lo que Dios quiere. Por tanto, el Señor quiere que seamos siervos ejemplares. El Señor quiere que cumplamos con lo que Él nos pide. Por tanto, el día de hoy, hermanos, vamos a mostrar cómo la Escritura, cómo Pablo nos guía a dos ejemplos de siervos que trabajan para el reino. Y les quiero pedir que puedan buscar Filipenses 2, 19 al 30. Filipenses 2, 19 al 30. Sígame usted en la lectura, yo voy a leerlo. Filipenses 2, 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya sabéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por este momento que nos das para poder adorarte, alabarte de forma conjunta, Señor. Y ahora, Señor, es el momento en que tú nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú alumbres, Señor, nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos llamas a ser siervos, siervos que son útiles, que a pesar de nuestras imperfecciones podamos glorificarte en nuestras acciones. Te pedimos, Señor, que tu palabra cale hondo en nuestros corazones y nos lleve a amarte más y a servirte, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Por tanto, hermanos, el título de nuestra predicación es llamados a servir, o también, si a usted le gusta, el carácter del siervo cristiano, ¿ya? Porque quiero profundizar mucho sobre el carácter, pero sin olvidar que estamos llamados a servir. Y para poder explicar y comentar cómo la Biblia desarrolla esta idea, yo voy a ocupar tres ejemplos que la Biblia nos da sobre cómo podemos imitar ese carácter de aquellos que sirven. Todos somos llamados a servir, por tanto, somos llamados a imitar a aquellos que sirven. Y el primer ejemplo a imitar, hermanos, es
es obvio en realidad, es Cristo. Y por eso tiene mucha conexión el capítulo 2 con lo que acabamos de leer. Va muy en línea. Si nos damos cuenta, el capítulo 2 está hablando, o Pablo está desarrollando la idea de que el pueblo de Dios debe comportarse y vivir como hijos de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2. Él entiende de que las prisiones por las cuales está pasando son para beneficio del pueblo de Dios. Por tanto, para Pablo no hay problema en estar preso, sino por el contrario, hay gozo, porque sabe que el Señor está llevando a cabo su plan a través de sus prisiones. Por lo tanto, la iglesia en Filipos está siendo edificada a través de lo que Pablo está sufriendo. Y es por eso que Pablo se une a ellos, o los une a ellos a él, y en el versículo 2 les dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por tanto, Pablo no tenía su mente en lo que estaba viviendo ahí, sino que él tenía su mente en los frutos que eso iba a lograr. Él tenía su mente en Filipos. Por lo tanto, para él el sufrir no era problema. Para él era provechoso y motivo de alegría. Entonces, ahí está la primera pregunta que yo les quiero plantear, hermanos. ¿Cómo o cuántos de nosotros en realidad estamos gozosos en la adversidad? ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentando la adversidad con gozo? ¿Cuántos de nosotros a la hora de sufrir algo o pasar por algo estamos reconociendo la soberanía de Dios? ¿Cuántas veces hacemos eso? Y Pablo nos demuestra eso, que puede hallar gozo en la adversidad. Pero ¿cuál es el fundamento de ese gozo? ¿Qué es aquello que lo lleva a estar tranquilo? Es la fe en Cristo. Es Cristo. Y no solamente eso, sino que a causa de la fe en Cristo, Él está sirviendo y obrando para los hermanos en Filipo. Por tanto, el Señor está trabajando a través de Él para bendecir a otros. Y es por eso que Pablo les dice lo siguiente en el versículo 5 y 8, o 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Si usted se fija en el capítulo 2, Pablo está dando ejemplos de conducta para los cristianos. ¿Cómo los cristianos deben vivir? ¿A quién deben imitar? Y el primero que menciona es a Cristo. Que consideren cómo Cristo renunció a su forma de Dios para humillarse y servir. Por tanto, hermanos, considerando este primer ejemplo, cada cristiano está llamado a buscar y anhelar ser como Cristo. Ese es nuestro estándar de vida. Por tanto, yo les quiero hacer la pregunta, hermanos. ¿Está su vida reflejando a Cristo? ¿Están ustedes mirando a Cristo como ejemplo al cual imitar? O dicho de otra forma, ¿están las otras personas viendo a Cristo a través de ustedes? Y son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. Porque esa es nuestra identidad. Debemos buscar ser como Cristo y que Él sea nuestro primer ejemplo a imitar. Y por eso es cuando Pablo se pone como ejemplo para la iglesia, él a los corintios les dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el modelo que tenemos que buscar para vivir. Pero también Pablo resalta esta idea del servicio. ¿Qué es lo que hace Jesús? Deja de lado su gloria
deja atrás todo lo que representa esto de la deidad. Y Él viene y se encarna para servir, se humilla y viene a morar con el hombre. Y eso es lo que tenemos que imitar, hermanos, el servicio, la obediencia, la vida recta y la humildad. A veces buscamos lo contrario, la honra, el honor, el reconocimiento. Pero la Biblia nos dice que lo que caracteriza a Cristo como Salvador es su humillación, es su servicio, es venir a morir por su pueblo. Por tanto, teniendo este primer ejemplo de que debemos mirar a Cristo, yo les quiero decir lo siguiente, hermanos, que en vez de buscar vivir para nosotros, somos llamados a vivir para el Señor, en primer lugar. En segundo lugar, en vez de buscar ser servidos, somos llamados a servir. En vez de buscar reconocimiento, somos llamados a vivir en humildad. Y eso es parte del carácter que cada uno de nosotros debería tener. Vivir para el Señor, servir y vivir en humildad, en vez de buscar reconocimiento. No somos llamados, hermanos, a ser reconocidos. No somos llamados a hacernos o buscar un nombre. Somos llamados a servir. Somos llamados a renunciar a nuestra vida y a vivir para el Señor. Y es acá cuando les quiero comentar estos dos ejemplos que Pablo da. Porque ya teniendo el marco base, que es Cristo, Pablo va a ocupar dos ejemplos o dos personas que han trabajado con él. Y en primer lugar está Timoteo, versículo 19 al 24. ¿Y qué es lo que dice Pablo de Timoteo? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego para que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y este es el segundo ejemplo que vemos en este capítulo. Timoteo, que de acuerdo a las palabras de Pablo, era un hombre fiel y de confianza con los cuales Pablo trabajaba. Y él deseaba enviarlo a muchos lugares porque había visto la fidelidad de Timoteo. Había visto cómo este siervo trabajaba para el Señor. ¿Y qué es lo que dice Pablo en este relato? Él dice que espera prontamente enviarles a Timoteo, o sea, que Timoteo vaya con los filipenses. Pero iba a depender de la situación por la cual él estaba, si salía o no de prisión. Y Timoteo era un hombre cercano a Pablo. A pesar de que él estaba preso, Timoteo no lo abandonó. Como se dice, él estaba en las buenas y en las malas. Y es por eso que Pablo confiaba en él. Y deseaba enviárselos para que trabajase y ministrase en la iglesia de Filipo. Ese es un ejemplo de servicio de Pablo. ¿Y qué es lo que destaca el apóstol Pablo cuando señala a Timoteo? ¿Qué es lo que podemos destacar? En primer lugar, versículo 20. Timoteo era del mismo sentir que Pablo. Tenía empatía. Tenía el mismo corazón que él. Anhelaba lo mismo y trabajaba por lo mismo. Y eso lo reafirma. Se interesaba por lo mismo que el apóstol Pablo. Versículo 21 nos va a decir de que Timoteo buscaba las cosas del Señor y no su beneficio. Y esa es la esencia del servicio, hermanos. Buscar las cosas del Señor y no las que nos traen beneficio. Y eso Pablo lo veía en Timoteo. Y por eso Pablo lo recomendaba. Versículo 22 nos va a decir de que Timoteo era un hombre de buen testimonio.
Hermanos, es importante eso. Si somos siervos del Señor, somos llamados a tener un buen testimonio. Y finalmente, Timoteo estaba presto a ser enviado a fin de que el reino avance. Versículo 23. O sea, Timoteo estaba comprometido con la obra. Y es por eso que Pablo quería enviarlo prontamente. Por tanto, además de Cristo, tenemos otro ejemplo a imitar. Timoteo, un hombre que ciertamente imitaba a Cristo, un hombre de buen testimonio, que era un modelo para el resto de la iglesia. Y no por nada, Pablo lo menciona acá. Estos son los modelos, hermanos, que tenemos que imitar como iglesia. A veces buscamos imitar lo contrario. Anhelamos ser como personas que no buscan al Señor. Tenemos por ejemplo o referentes a hombres que no tienen temor del Señor, a personas que administran mal su tiempo, personas que no viven conforme a la Escritura. A eso no debemos imitar, sino que aquellos que realmente sirven al Señor deben ser nuestro modelo a seguir, como Timoteo. ¿Qué más podemos decir de Timoteo, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos habla de que él, además de colaborar y servir, él trabajó o sirvió y pastoreó en una iglesia, en Éfeso. Por tanto, ciertamente era un referente para la iglesia. Y hay algo muy interesante, hermanos, que a veces puede pasar desapercibido al leer este relato, y es que estas cartas que enviaba Pablo se leían públicamente en las iglesias. Por tanto, fíjense lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo a toda una iglesia que está escuchando que Timoteo es distinto a ustedes. Por algo lo está mencionando. Timoteo no vela por su beneficio, sino que por las cosas del Señor. Por tanto, Pablo está confrontando a los mismos cristianos que estaban recibiendo esta carta. Y hoy somos confrontados también. ¿Cómo está nuestro testimonio, hermanos? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu llamado a servir? ¿Crees tú que Pablo te recomendaría? ¿Crees tú que el consistorio te recomendaría? No me respondan, piénselo nomás. Pero ciertamente somos confrontados. Pablo lo trata como a un hijo en la fe, a Timoteo. Él le enseñó, lo discipuló, se preocupó de orientarlo, aconsejarlo. Por tanto, Pablo lo conocía bien. Y la Escritura nos menciona que Timoteo era hijo de, ¿alguien sabe? Eunice, que era una judía creyente. Y también era nieto de Loida. Ambas mujeres de fe. Su madre y su abuela, mujeres de fe que lo instruyeron en la infancia. Esto usted lo puede ver en 2 Timoteo 1:5. Además, si bien era joven, no fue un impedimento para servir. Y Pablo le dice, no te preocupes de eso. Él trabajó en Éfeso, colaboró con Pablo, e incluso, de acuerdo a la tradición, esto ya es fuera del relato bíblico, se señala y se cree que Timoteo murió siendo martirizado en Éfeso a causa de su fe. O sea, alguien que estuvo dispuesto a dar su vida a causa de su fe. Y esos son los ejemplos que Pablo nos enseña. Esos son los ejemplos de cristianos que debemos buscar imitar. Y a veces, hermanos, nos quejamos como iglesia de que cuesta encontrar referentes, cuesta encontrar personas que lideren,
cuesta renovar generaciones, cuesta encontrar personas o jóvenes que amen al Señor. Pero ahí también tenemos que hacernos la pregunta interna, hermanos. Deseamos tener gente como Timoteo. Pero la pregunta es, ¿estamos formando nuevos Timoteos? ¿Estamos preocupándonos por formar nuevos creyentes desde la niñez, como Loida e Eunice? Y es un llamado como iglesia. En primer lugar a todas las madres, pero también a todas las hermanas, de preocuparnos por los más pequeños. Si queremos que en el futuro tengamos grandes líderes, hombres comprometidos con la fe, debemos educarlos desde pequeños, como lo hicieron con Timoteo. Así como Pablo lo recomendaba, ¿por qué no pensar que a futuro uno de los pequeños que está acá sea también recomendado y trabaje para otra iglesia, que plante iglesias, que sirva al Señor? Pero debemos imitar ese ejemplo, trabajar para eso, orar al Señor por eso. Por tanto, debemos preocuparnos por los pequeños, discipular también, enseñar que el Señor es lo más importante en esta vida y no las cosas de este mundo, ser ejemplos para ellos y para el resto, y disponernos a servir como Timoteo. Ese debe ser un ejemplo a seguir también. Alguien de pequeño enseñado, que ya desde joven trabajaba para el reino y que después servía en cualquier lugar donde Pablo lo enviase. Necesitamos más gente así. Y Dios quiere que seamos así. Por tanto, no es malo, hermanos, desear y anhelar que nuestros jóvenes, nuestros niños, sean siervos del Señor, que den su vida por Él y que sean un ejemplo para las nuevas generaciones. En segundo lugar, tenemos el caso de Epafrodito, que ya pronunciarlo cuesta. Epafrodito. Versículo 25 al 30. ¿Qué es lo que dice Pablo de Epafrodito? Ahora bien, creo que es necesario enviarle de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos, y está afligido porque ustedes se enteraron que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Ejemplo de Cristo, ejemplo de Timoteo, y en tercer lugar, Epafrodito. No tenemos mucha información de Epafrodito. La verdad es que, a diferencia de Timoteo, no tiene un libro de la Biblia a su nombre, así que no tenemos mucha información. Pero sí hay algo interesante que podemos rápidamente destacar y entender a través de su nombre. No sé si les suena o se asemeja a algo el nombre. Epafrodito, ¿no? Afrodito. Su nombre significa dedicado a Afrodita o que pertenece a Afrodita. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente Epafrodito haya sido un cristiano de trasfondo o con orígenes paganos y que sus padres, en honor a Afrodita o quién sabe por qué, le pusieron Epafrodito. Por tanto, visto de esta forma, él cuando nació, sus padres lo dedicaron a Afrodita, a una diosa pagana.
No sé si a usted le suena algún caso similar en la Biblia de una mujer que haya dedicado a su hijo, ¿cierto? En primer libro de Samuel 1:11, habla de Ana, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Muchas gracias. Entonces, Epafrodito, y perdónenme la comparación, pero tiene una historia similar con Samuel, pero obviamente totalmente opuesto. Samuel, pedido al Señor y consagrado a él, y Epafrodito posiblemente consagrado a una deidad pagana, ya que sus padres posiblemente no eran creyentes y le pusieron ese nombre por esta diosa. Entonces, lo primero que podemos decir de Epafrodito es que nos revela algo muy maravilloso del Evangelio. Y es que, si bien tenía padres paganos que lo consagraron a un Dios pagano, eso no fue impedimento para que después, en el futuro, ese hombre llegase a consagrar su vida al verdadero Dios. ¿Se da cuenta lo maravilloso del Evangelio? Alguien de trasfondo pagano, consagrado a un Dios pagano, termina consagrando su vida al Dios verdadero. Y ese es Epafrodito. Timoteo, que fue el caso anterior, conoció la fe desde pequeño y sigue sirviendo al Señor. Pero por otro lado, Epafrodito, de contexto pagano, también conoció el Evangelio y también sirve al Señor. ¿No les parece maravilloso eso? Que da igual el trasfondo. El poder del Evangelio es capaz de lograr esto. Que alguien que sea de un trasfondo pagano llegue a la fe. Por tanto, hermanos, y esto es importante, y esto lo vemos en la Escritura, no importa tu origen, no importa tu pasado, no importa si tus padres te consagraron a algún ídolo pagano, no importa si vienes de una familia disfuncional o tienes una historia de vida terrible que no quieres recordar, acá eres bienvenido a la familia de la fe. Acá eres bienvenido. A través de la fe en Jesús, las barreras culturales y los problemas del pasado quedan atrás. Dios te invita a conocerle y a vivir para Él, disfrutar de sus bendiciones y servirle, como el caso de Epafrodito. ¿Y qué más podemos saber de Epafrodito? Porque ciertamente es poca la información. En primer lugar, él era miembro de la iglesia de Filipos. Y él había sido enviado a Roma para acompañar a Pablo. Y eso es lo que dice el versículo 25. Y si usted no lo sabía, de Filipo a Roma había alrededor de 1.200 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? Ahí está con el mapa así. Pero imagínese un poco la tecnología de la época. No estaban los aviones, no estaban las carreteras bien hechas. Un viaje así de 1.200 kilómetros duraba como un mes aproximadamente, ya sea por tierra o por navegación en el mar. Pero Epafrodito fue. La iglesia de Filipo lo mandó y él fue. 1.200 kilómetros a ayudar a Pablo. No sé si usted conoce casos así, de personas así, de creyentes así, que uno los manda, los envía y te dicen amén, que no cuestionan nada. Bueno, ellos son ejemplos, o tienen como ejemplo Epafrodito, que sirvió y que fue enviado para eso. Si bien él pertenecía a Filipo y fue a acompañar a Pablo, Pablo menciona de que Epafrodito se convirtió en un compañero de lucha. O sea, vivía en otro lado, pero era tan, por decirlo de alguna forma, motivado y comprometido con la fe, que Pablo lo veía como un compañero igual, como a sí mismo. Versículo 25. ¿Qué más nos dice el texto? Versículo 26. Que Epafrodito, estando en Roma, se enfermó. Y eso causó preocupación y tristeza en la iglesia de Filipos. Versículo 26. Entonces, fíjense lo que le pasa a Epafrodito.
Está en Grecia, lo mandan 1200 kilómetros de distancia a ayudar a Pablo, a estar con él, y para más remate se enferma. Lejos de la familia, lejos de casa. Y interesante esa historia. Y ciertamente me recordó un poquito a lo que me pasó a mí hace un tiempo atrás, cuando me fui de misionero a Bolivia, y justo el día antes de regresarme me enfermé. Estaba sin plata, teléfono malo, con fiebre, muriéndome a través de una carretera mala. Y ahí uno se pregunta, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas? Si uno te viene a servir y nos pasan eso. Bueno, el Señor es soberano. Y a través de esas cosas también el Señor nos muestra que Él está al control de todo. Por tanto, si bien Epafrodito estuvo a punto de morir, como dice Pablo, el Señor le restauró y le mostró su misericordia y le reconfortó al apóstol Pablo. Pero hay algo interesante, hermanos. Versículo 29. Pablo le honra y lo pone como ejemplo. Pablo lo honra y lo pone como ejemplo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Entonces teníamos 3 ejemplos. Cristo, ejemplo por excelencia. Timoteo, que a lo mejor era un servidor más conocido, pero por otro lado, Epafrodito, uno más anónimo, que sabemos poco de él, que viajó un montón de kilómetros y se enfermó, pero el Señor lo sanó. ¿Qué es lo que dice Pablo al reconocer el trabajo de este hombre? Que a lo mejor no buscaba éxito, no buscaba ser reconocido, porque el Señor recompensa realmente. ¿Qué es lo que dice? Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Por tanto, hermanos, el Señor nos llama a ser siervos fieles que busquen imitarle, que busquen glorificarle y que puedan ser ejemplos para el resto. Hoy día el Señor nos pone 3 ejemplos: Cristo, Timoteo y Epafrodito. El Señor quiere que nuestro carácter, nuestra forma de vida refleje correctamente el servicio. Somos llamados a servir, ya sea que lo hagamos a través de un ministerio público, en donde todos nos vean, o a través del anonimato, en donde solamente el Señor lo sepa. Pero somos llamados a servir. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por esta predicación. Quiero invitar a mi hermano Simón, si puede orar acá adelante por la predicación. Vamos a orar por esta predicación y luego vamos a cantar un himno en relación a esto. Así que hermano Simón nos guía y usted queda acá adelante. Oremos. Bendito Dios, una vez más tenemos que reconocer que tu palabra nos moldea, nos enseña, nos corrige y nos ilustra la forma que tú deseas que nosotros seamos. Ejemplos claros que a veces son distintos a lo que nosotros somos. Particularmente tú, Señor, en el carácter de Dios, de Jesucristo hombre, nos cuesta poder imitar todo lo que tú fuiste. Hay hombres también, como los ejemplos presentados, los cuales también son ejemplos que nos marcan en la vida de la fe. Queremos pedir, Señor, que tu Santo Espíritu moldee en nosotros este espíritu de servicio, este espíritu de trabajo, de entrega por la obra tuya que necesita de nuestras voluntades, de nuestras manos, de nuestro quehacer. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Gerson, que nos ha entregado tu palabra, y queremos rogarte que ella, Señor, nos siga moldeando a cada uno de nosotros, a los que somos mayores, como también a los jóvenes, a los niños, que ellos sean formados también de la forma, Señor, como estas santas mujeres entregadas por tu palabra, como Eunice y Loida, lo hicieron con Timoteo también. Señor, los padres puedan ser modelo y moldear a sus hijos. Quédate con cada uno de nosotros en esta hora
te rogamos que nos acompañes en todo lo que tenemos que realizar, en el regreso a nuestros hogares y nos bendigas. Gracias por tu palabra, por Jesús nuestro Señor. Amén.